este dato que me están dando acá? ¿Qué es lo que comprenden ustedes? Aparte de que por hora tienen que compactar 300 metros cúbicos. ¿Pero qué es este dato? ¿Qué es ese dato? Ciclos por hora. ¿Qué es? Ciclos. CH, ciclo por hora, no. Metros cúbicos compactados metros por cúbicos hora. compactados por hora. ¿Qué es eso? ¿Qué entienden ustedes inmediatamente que ven esas unidades? No sé, una carretera que se va a compactar o una berma. Sí, puede ser cualquier obra civil, pero cuando ustedes miran una unidad de trabajo por unidad de tiempo, ¿qué es? Un rendimiento. Es un rendimiento, ese es un rendimiento requerido. Les dice a ustedes que por hora necesitan compactar 300 metros cúbicos. Entonces, cada vez que ustedes vean esto, sepan que están hablando siempre de rendimiento. Toda unidad de medida de trabajo por unidad de tiempo es un rendimiento. O sea, ustedes les dicen que tienen que realizar 2 ejercicios por hora, eso es un rendimiento. Ustedes tienen que hacerlo. Lo terminan antes, entonces significa que es un poco más eficiente. Lo terminan mucho después, significa que ustedes ya se pasaron del tiempo. Entonces, cada vez que ustedes miren siempre la unidad de trabajo por hora, eso es un rendimiento. No lo olviden. Me habla a mí de que tengo un rodillo metálico liso y un rodillo vibratorio. Cuando hablo de un rodillo metálico liso, es un rodillo que es un rodillo de tambor, cumple exactamente la misma función que el rodillo vibratorio, con la diferencia va asentando lo que son las partículas únicamente, no solo por peso, sino también por lo que es la vibración, va haciendo lo que es el acomodamiento de las partículas. Me dice a mí que en 11 pasadas, la opción A compacta 12.5 centímetros a una velocidad de 2 km por hora, el ancho del rodo es 1,20 y el costo por hora es de 250. Y tengo el rodillo vibratorio. Con estos otros elementos en menos pasadas me compacta el doble prácticamente, a velocidad 3 veces superior. El rodo es mucho más ancho, pero es muchísimo más caro. 400 lempiras más caro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me dice a mí el literal, que cuántos rodillos lisos metálicos necesito. Significa cuántos rodillos de tambor necesito para poder cumplir con ese rendimiento. Si yo ya tengo un rendimiento, ¿qué datos necesité antes? Tiempo y el volumen a compactar. Necesito entonces, para poder sacar el rendimiento, tuve que haber tenido antes el trabajo, que es el volumen que necesito compactar, y el tiempo específico en el cual yo necesito ejecutar esa obra. Partiendo de este dato, entonces vamos a empezar. El siguiente es que cuántos vibratorios, y él sé que cuál de los equipos me viene la alternativa más correcta. Bueno, he hecho este cuadrito comparativo aquí porque para ser un poquito más eficiente. Y tengo la fórmula. Esta fórmula es que vamos a trabajar nosotros ambos. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar ahorita únicamente por rendimientos. Vamos a meter el factor costo en rodos hasta después. ¿Qué necesito? Me dice que el ancho de mi rodillo por la velocidad, por la capa que compacta, por su eficiencia entre el número de pasadas del rodillo liso. Vamos a ver si puedo copiar estos datos. No hay forma. Bueno, entonces voy a calcular lo que es el rendimiento del equipo de construcción. Los metros cúbicos por hora que puede compactar esta máquina. Va a ser igual aquí. Me dice que el ancho de mi rodo, que es igual a 1.20 por 0.125. Recuerden que todas estas unidades son metros. 1.20 por... ¿Cuánto es el ancho del rodo que se me olvidó? No, el espesor que compacta. Están ahí. Sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto es el espesor que compacta?
Tienen el ejercicio. Ese es el C, es Sí. 1.25. 1.25. 0.125. El espesor que compacta, 1.25, estamos diciendo que compacta 1 metro con 25 centímetros. Entonces, la velocidad, ¿cuál es la Sí, velocidad de exacto. oscilación? 2 2, pero 2 kilómetros. Y 2 nosotros tenemos, kilómetros por hora. tendría que ser 2000 Serían metros. 2.000 metros. Porque en más, por mi eficiencia, ¿cuánto es el factor de eficiencia? ¿Con cuánto estamos trabajando? 70%, 0.7. 70%. Vamos a ver si en caso ¿Trabajamos de en que porcentaje o en 0. 0.7. Ok. Me ajustó. ¿Qué hago? Si baja Haga la más letra. pequeña la ¿Qué letra. hago? Ahí, ya está. Bueno, todo esto me dice a mí que lo voy a compactar en cuántas pasadas. El número de pasadas es n. ¿Cuántas pasadas necesito para compactar esos 12.5 centímetros? 11. 11. 11 pasadas, ok. Entonces, ¿cuál es el rendimiento? Este es el rendimiento de este rodillo, que este es mi rodillo liso. ¿Cuánto es? A mí me da 19.09. Sí, 19.09. ¿Sí? 09. ¿Metros cúbicos? Sí. Metros cúbicos compactados por hora. Ahora bien, para calcular el número de unidades, ya sabemos calcular nosotros esto. El número de unidades es igual a ¿quién? Esto venimos de Igual ver. al rendimiento requerido entre el rendimiento de la máquina. ¿Cuánto es el rendimiento requerido? Me dice a mí que son 300 metros cúbicos por hora. Metros cúbicos compactados por hora. ¿Entre quién? Entre el rendimiento de mi máquina. Este es el rendimiento de mi máquina. Calculen por favor cuántas unidades necesito. 16 unidades. 16. Sí. Ahí los tenemos. Eso es lo que necesito para poder cumplir entonces en el tiempo con lo que sería prácticamente este equipo. Ahora vamos a calcularlo con mi rodillo giratorio. ¿Cuánto es el ancho de ese rodo? Ay, es que estamos con gusto. ¿Cuánto es el ancho de este rodo? $2.134. 2.134. ¿Cuánto compacta? Compacta 6.000 metros. ¿Cuánto compacta? Perdón, ¿Cuánto es el espesor? 0.25. 0.20. 0.25. ¿Con qué velocidad opera? 6.000 metros por hora. ¿En cuántas pasadas? 4. ¿Cuántos radios vibratorios necesitamos? ¿Cuál es el rendimiento de ese radio vibratorio?
Me sale bien alto, a mí me sale 559, pero no sé si está correcto. 500. 560. 560.17. Sí, está alto. Bueno, con estos datos, entonces vamos a calcular el número de unidades que necesitamos. Sería el mismo rendimiento requerido entre quién? Entre el rendimiento que tengo ahorita de mi equipo, que son los 160.17. Va a salir Al final nos queda a nosotros que ocupamos una unidad. una unidad. De rodillo vibratorio. ¿Qué quiero que notemos aquí? Aquí les estoy dando yo un dato cerrado, que es el rendimiento requerido. Pero ustedes ya saben cómo calcular ese rendimiento. Es para no regresar a calcularlo, algo que ustedes ya saben hacer. Pero yo no les voy a dar este dato, nunca. Usted tiene que calcularlo. Usted tiene que calcularlo. Entonces quiero que tengan claro eso, de que yo no les voy a dar rendimientos. En este segundo parcial, hasta el tiempo del ciclo, ustedes lo calculan. Prácticamente el proyecto viene más entero. Más entero. Viene, nosotros decimos que crudo está porque tiene los datos tan ásperos. Necesito que estudien. Hasta ahorita todo está fácil. Este es el primer ejercicio. Los rodillos es fácil calcularlos. No en un gran proyecto. En un gran proyecto no es tan fácil porque depende del trabajo de otra máquina. Entonces eso a veces nos complica un poco poder calcularlo, pero ustedes aprenden a hacerlo. Y esa es la intención. Así como se calculó ahorita en algo tan facilito, así, exactamente así, se calcula en el proyecto. Me pregunta ahora a mí el ejercicio que cuáles de los equipos brinda la alternativa más correcta. Si yo quiero calcular cuál tiene la mejor alternativa, cuáles son las unidades que yo necesito, cuáles son las unidades que voy a buscar, ahí tengo lo que cuesta por hora, pero yo necesito saber cuánto cuesta. Entonces, ¿qué unidad voy a tener? Si busco rendimiento, en este caso es metro cúbico compactado por hora, pero ahorita yo quiero saber cuál es la opción más económica, cuáles son las unidades de medida que yo espero tener. Lempiras. Lempiras, pero lempiras ¿qué? Mi salario es de tantos lempiras. ¿Qué necesito aparte de lempiras? ¿Qué hace esta máquina? Sería por metro compactado, sería. Por metro cúbico compactado, sí. Me dice a mí que el rodillo liso cuesta 250 lempiras por hora. Entonces, ¿de dónde voy a partir? Si mi primera unidad es lempira, voy a partir del costo. De aquí. Ahí tengo los 250 lempiras por hora. ¿Esto qué hago ahora? ¿Cómo lo podemos sacar? ¿Cómo puedo obtener yo lempiras por metro cúbico compactado? Dividiendo, multiplicando por el número de horas. Entonces ahí me quedan solamente por el rendimiento, para que cancele las horas y le queda metro cúbico. Le pide metro cúbico. Me quedan horas cuadradas. Y lempiras por metros cúbicos. ¿Qué hago con el rendimiento? Entonces sería, no lo puede dividir. Lo divido. El rendimiento de este rodillo es que liso. ahí usted tiene lempiras sobre hora, tiene ahí. Sí, son por horas. Cada hora. Entonces, este está dividiendo, ¿verdad? Sobre hora. Y si yo lo multiplico por mi rendimiento, me queda lempiras por metro cúbico sobre hora cuadrada. ¿O no? Sí, tiene razón. Ok. Al tener nosotros esta división, significa que vamos a eliminar esta hora, lo vamos a escribir ahí, y voy a tener entonces las unidades que necesito.
Esto me va a dar a mí la alternativa más económica. ¿Cuánto me cuesta a mí esto? Entonces, ¿qué vamos a calcular ahorita? El costo. El costo por hora. Por hora trabajada. ¿Cuánto me queda? 13.09 lempiras por hora. 13.09 lempiras cada hora de trabajo. Eso es el costo. Ahora, para empezar con mi radio obligatorio, tengo lo que es el costo por hora de mi máquina trabajando. Esto lo voy a dividir entre el rendimiento de este equipo. El rendimiento de este equipo son los 560. Y definitivamente, esta opción sí puedo conocer ahora bien cuáles serían, cuánto me costaría la hora trabajada. Y no solo eso, cuánto me costaría a mí realmente cada metro cúbico que estoy trabajando. En el costo hora trabajada quedaría lempira sobre hora. Esos 13.09. ¿Cuál? Ese, ¿sí? Esto es el costo. Esto es metro cúbico compactado. Ah, ok. Gracias. La hora trabajada, ustedes ya tienen el costo. La hora trabajada de esta máquina les cuesta 250 y de esta máquina 650. Sí. Entonces, calculemos cuánto nos queda este otro. 1.16. 1.16. Bueno, Sí. entonces ahora les puedo hacer la otra pregunta. Nosotros tenemos unidades de trabajo. Si yo quiero saber por hora cuánto me cuesta a mí elegir un rodillo vibratorio, ¿cómo lo calculo? Si ustedes eligen rodillo vibratorio, ¿cuánto les cuesta la hora? La hora trabajada. Una lempira con 16 centavos metro cúbico. Entonces ahora habría que multiplicarlo por el rendimiento para que nos dé la hora. Eso le cuesta cada Para que metro nos dé. cúbico compactado. Sí. Esto le queda 1.16 cuesta cada metro cúbico compactado. La hora de esta máquina cuesta 650. Ahora, el rendimiento Sí, ya que lo da el dato. necesita compactar, entonces le cuesta eso, 300, que es este rendimiento que tenemos aquí, 300 metros cúbicos compactados por hora. Al multiplicarlo nosotros por esto, significa que nosotros tenemos lo que nos cuesta, eso es lo que nos cuesta a nosotros trabajar prácticamente esa hora. Ese rendimiento, lograrlo. ¿Cuánto le queda? 1.16 por 300. 348. Eso es lo que realmente entonces le está costando. El cumplir su rendimiento. Pero si usted hubiese elegido solamente por costos el rodillo liso, ¿cuánto le cuesta por hora? ¿Cuánto le cuesta por hora? No el metro cúbico compactado. 650 lempiras. 650 la hora. No, si usted elige el rodillo liso, ¿cuánto le cuesta la hora? Ah, perdón, 250 la hora. No, no cuesta 250. ¿Por qué? Porque yo necesito 16 unidades para cumplir este rendimiento, que este rendimiento sí es por hora. ¿Ven la diferencia? Al momento que ustedes eligen el equipo de construcción, nunca se vayan a ir por los precios de mercado. Usted haga su análisis para saber cuál es el más ventajoso en el proyecto. Si usted elige el rodillo liso, serían 4.000 lempiras la hora, entonces, por 16. 4.000 lempiras, ajá. Entonces de ahí partimos nosotros porque hay una oferta y una demanda al momento de una licitación, porque hay quienes tienen unos precios tan altos y unos precios tan bajos. Bueno, no puedo decir siempre que los precios bajos están bien,
porque siempre hay errores. Vamos a la siguiente pregunta. Si usted hubiese elegido trabajar con el rodillo liso en lugar de trabajar con el rodillo vibratorio, ¿cuánto estaría perdiendo por hora? Sería 4.000 menos 348. Menos la sería menos 600, porque eso es lo que le costaba a usted la hora. Cumplir su rendimiento es lo que usted necesita. Una vez que usted cumple su rendimiento, el extra es ganancia. ¿Cómo puedo saber yo cuánto estoy ganando al trabajar con este rodillo? Sería el costo que me cuesta a mí realmente compactar cada metro cúbico por el rendimiento que necesito, y ese dato restárselo a estos 650, que es el monto de alquiler que se está dando. Esa es una ganancia. Sobre eso también podemos nosotros mejorarlo. Una vez que se está fuera, el equipo de construcción lo puede hacer ganar o lo puede hacer perder. Puede llevar al fracaso cualquier proyecto de un ingeniero. Bueno, construir una casa que es algo sencillo, lo puede llevar a la quiebra. ¿Saben por qué? Por un mal análisis de costo. Este mundo se mueve sobre ruedas. Y siempre les he dicho que nadie trabaja para que lo miren, que qué bien que trabaja. No. Todo el mundo trabaja porque ocupa la plata. Y también un mal análisis de esto puede llevar prácticamente a su empresa al fracaso. Gran parte del éxito de un proyecto es que usted sepa manejar adecuadamente sus costos. Y si es un proyecto grande, son los costos del equipo de construcción, porque es lo más alto. Vamos bien hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda de eso? Bueno, El no, por equipo el momento todo está es bien. el más sencillo de seleccionar. Entonces ya saben, rendimientos, cuál es el costo, cuál es la ganancia. No vayan a olvidar eso. Bien hasta aquí entonces. Bueno, aquí les voy a dejar una literatura para que lean sobre tractores. Los usos de ellos, los limitantes, sus ventajas, las ventajas de cada uno, del enyantado y el que está en sobrecargas. Léanla, es importante. Y como es temprano, empezamos con la siguiente diapositiva. ¿Cuál es? Es esta. Me dice a mí este ejercicio que se desea acarrear 100 metros cúbicos sueltos. Es este. Déjenme ver. Déjenme cerrar aquí, que es que tengo abierta la de la otra clase y eso me tiene confundida. Hoy sí. ¿Qué hice? Así es. Esa. Me dice a mí que se desea cargar 100 metros cúbicos sueltos de arcilla húmeda en un camión Caterpillar. Ese es el modelo del camión. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular la producción por hora en metros cúbicos sueltos y los días que se necesitan para trabajar. ¿Cuándo vamos a trabajar de esta manera? Vamos a trabajar de esta manera cuando nosotros somos
somos dueños del proyecto y tenemos holgura en tiempo. Significa que usted no está presionado a un tiempo. Es un proyecto que usted puede hacer en sus horas libres. Viene trabajando la gente aquí, pero realmente tiene un proyecto exigente en otro lado. Entonces uno puede hacer ambas cosas al mismo tiempo. Usted está trabajando en un proyecto y le sale tal vez algún relleno que no lo necesitan urgente. Usted lo va trabajando con tiempo. Solo viene y saca cuánto es el material que necesite y poco a poco lo va cumpliendo. ¿Cuándo vamos a trabajar en producción por hora? Producción por hora se trabaja únicamente cuando nosotros no tenemos un tiempo, no estamos limitados a un tiempo y normalmente trabajamos con una sola máquina. No lo vayan a olvidar. En este primer parcial nosotros estuvimos aprendiendo todo lo que eran las fuerzas y resistencias, todo lo que eran las tracciones en una sola pendiente. Aquí tenemos 3. En el proyecto posiblemente usted tenga unas 5.000. Y entonces de eso van a aprender a agrupar ustedes no solamente por trabajo, sino por distancias de acarreo libre. ¿Por qué? Porque de esta manera ustedes van a ir respetando lo que son las distancias. Aquí tenemos un ejercicio simple. ¿Por qué? Porque no está limitado también, no solo al tiempo, sino que no está limitado a la distancia. Tenemos que del punto 1 al punto 2 no hay pendiente. Son 1.8 kilómetros, del punto 2 al 3, 1.7, del 3 al 4 tenemos 750 metros. Estas son las características de su camino. Y este es su peso específico. ¿Qué vamos a hacer? Como cada vez que nosotros vamos a trabajar producción, es necesario que calculemos datos específicos para cada una de las máquinas. Y uno de ellos es saber si esta máquina puede acarrearnos el volumen que ella dice que puede llevar. Tenemos que este es el peso de la carga, este es el volumen colmado y este es el peso de mi máquina vacía. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver si puede llevar realmente todo ese volumen de material. El ejercicio nos dice a nosotros que cuál es el suelo que está acarreando. ¿Cuál es el suelo que acarrea? No lo copiaron. Arcilla húmeda, dice. Arcilla húmeda. Arcilla húmeda. ¿Cuál es el peso específico de esa arcilla húmeda? ¿Cuál es el peso específico? 660. 1660. De ahora en adelante tampoco les voy a dar los pesos específicos. Les voy a dar el material y ustedes van a tener esta tabla de pesos específicos para que lo busquen. Si no apareciera en esa tabla de pesos específicos, lo investigan. Ahorita es 1660. Entonces, ¿cuánto es el volumen? 23.5. Con base a eso, vamos a calcular. Vamos a calcular el peso de la carga. El peso de la carga es igual al volumen de mi volqueta. Estos 23.5 metros cúbicos ¿por qué? Por el peso específico, que dijimos que eran 1660 kilogramos por metro cúbico. 1660 kilogramos por metro cúbico. ¿Cuánto nos queda esto? $41.998. 41.900. 98 kilogramos. Ese es el peso de mi carga. Entonces, esto lo vamos a comparar con lo que es la carga admisible que ella puede llevar. El peso de carga admisible me dice a mí que es de 36.000 kilogramos. Entonces, este peso sobrepasa lo que ella puede llevar. Sobrepasa lo que ella puede llevar. Entonces, ¿qué vamos a calcular? Vamos a calcular el volumen de acarreo. General. ¿Viene? Es 23.5 da diferente. ¿Cómo? Diferente, da 39.010.
29.010, ¿así? Sí. Pero me envían los datos. Perdón, es que tenía 25.5. Ya me di cuenta. Lo siento. El volumen de acarreo, lo voy a despejar. ¿De dónde? Tengo que ese volumen, entonces ya sé que no puede llevar los 23.5. Entonces, ¿de dónde voy a partir? ¿De dónde parto? Es el despeje de una fórmula, joven. El peso específico es igual a ¿quién? De los ¿De dónde? despejar con los 36.243, despejar para encontrar el volumen. Ajá. Sería el peso admisible de ella. ¿Entre quién? ¿Entre quién? Entre el peso específico. Entre el peso específico. Peso específico. ¿Cuánto queda esto? Aquí, entonces lo que se nos van son los kilogramos. 21.83. $21.83. ¿Para qué me puede servir a mí esto? ¿Para qué me sirve a mí saber ahora de que no puede llevar 23.5 y ahora lleva 21.83? ¿Cómo? ¿Para qué puedo ocuparlo yo eso? Para calcular el nuevo peso. Bueno, ese es el nuevo peso Este es el volumen. de acarreo. Sí, el volumen que puede llevar la bolseta de Ajá. ese material. Ajá. ¿Y eso para qué sirve? Para calcular el rendimiento. Para calcular el rendimiento del equipo, sí. Porque no es lo mismo que esa máquina está haciendo ciclos con 23.5 a que ahora lo haga casi con 22. Entonces, esa situación va a disminuir prácticamente lo que es el rendimiento. Una vez que yo tengo ya lo que es el volumen, puedo calcular el peso sobre las ruedas del vehículo. El peso sobre las ruedas del vehículo va a ser igual a ¿quién? Al peso de mi máquina vacía más el peso de la carga. Tenemos aquí el peso de la máquina vacía, que son los 31.343. Y ahora le vamos a sumar el peso de la carga. Ese peso de la carga, ya sabemos nosotros que va a ser igual a este volumen por el peso específico. Y es lo que acabamos de despejar. Entonces, el peso de la carga serían los 36.000. ¿Cuánto les queda a ustedes? $67.586. Ajá, 67.586 kilogramos, que es como que nosotros tuviésemos 67.6 toneladas. Cuando nosotros calculamos los pesos en toneladas es porque el momento que vamos a calcular todo lo que es tiempo del ciclo, entonces necesitamos calcular lo que serían sus fuerzas motrices, comparándolas al mismo tiempo con lo que son sus fuerzas motrices utilizables. No lo vayan a olvidar. Cuando entramos nosotros a lo que son los gráficos de velocidades, para poder sacar el tiempo del ciclo, necesitamos conocer lo que son las fuerzas motrices. Entramos con fuerza motriz requerida. En algunos textos, son caso ustedes encuentran libros textos, entonces le llaman tracción, pero todas son tracción. Le dicen, porque una fuerza es una tracción, entonces le dicen tracción requerida. La fuerza motriz requerida es la tracción requerida. Tracción utilizable y tracción disponible. Son las mismas fuerzas motrices. Con este peso, entonces voy a calcular lo que necesito, que son mis motrices. En acarreo,
y en regreso. He preparado esa tablita para ustedes. Tablita que yo pongo ahí para que ustedes aprendan a trabajar en orden. Este parcial tiene datos demasiado dispersos y son muchísimos datos. Entonces, si ustedes lo llevan todo en desorden, al final ni ustedes comprenden ni peor yo. Pero, si ustedes trabajan en orden, entonces nos facilitamos ambos lo que es esta situación. Vamos a calcular lo que son las fuerzas motrices en acarreo y en regreso. El primer tramo es mi tramo 1-2. En acarreo. Cuando venga de regreso, mi primer tramo va a ser 4-3. Entonces empiezo de abajo para arriba. Vamos a ver. Sería igual. Si yo quiero calcular mi fuerza motriz requerida, son estos 67.6 toneladas, porque mi máquina va cargada. ¿Por qué? Por mi resistencia a la rodadura. ¿Cuánto es ese coeficiente de resistencia al rodaje? Tenemos aquí. Sí. Aquí tenemos los 75 kilogramos. 75. Ahí está. Por los 75 kilogramos por tonelada. ¿Y cómo es la resistencia a la pendiente aquí? ¿Cuánto es la resistencia a la pendiente en el primer tramo? 1, 2. 0, ahí la pendiente 0. 0. Entonces de un solo la podemos calcular aquí. ¿Cuánto nos queda? $5,070. 5.070, ¿qué unidades? ¿Qué unidades tengo? Kilogramos. Kilogramos. El ejercicio no me dice que mueve el camino de acarreo. Entonces, del tramo 2 a 3 y 3 a 4 es el mismo suelo. Muchas veces en los segundos tramos nos cambia lo que es la resistencia al rodaje. Y inmediatamente que cambia la resistencia al rodaje, cambia su coeficiente de tracción. En este caso, no. Porque no nos están dando datos diferentes del tramo 1, 2, 2, 3, 3, 4. Entonces, ¿la resistencia a la rodadura en el tramo 2, 3 me va a cambiar? Va a ser la misma. Va a ser la misma. Aquí, ¿la pendiente se opone o me favorece el movimiento? Se opone. Entonces significa que yo sumo la resistencia a la rodadura. Y coloco el peso en mi máquina cargada, que son los 67.6 toneladas. ¿Por quién? Por mi constante, que son los 10 kilogramos por cada tonelada de peso adicional. ¿Por quién? Por mi pendiente. ¿Cuánto es mi pendiente? 6. ¿Cuánto es la pendiente de 2? ¿Cuánto? 0.06. 0.06. No, porque estamos trabajando con 6%. Porcentaje. Sí, entre el 6. ¿Cuánto me queda a mí eso? $9,126. 9.126. ¿Qué unidades tiene? ¿Qué unidades tiene? Kilogramos. Kilogramos. Vamos a ver. En el último tramo. Tramo 3, 4. ¿Cambia? ¿O es el mismo? ¿Cambia el peso a la máquina en el tramo 2, 4?
Es igual. Entonces volvemos a copiarlos. Esos 5.070. Ahí está. La pendiente se Menos opone. sería. ¿Por qué? Porque me está favoreciendo el movimiento. Inmediatamente que me favorece el movimiento significa que yo tengo una resta. ¿Sería quién? Sería el peso de mi máquina nuevamente. 67.6 toneladas. ¿Por quién? Por mis 10 kilogramos. Porque ustedes ya saben que esta es una constante por Dos. cada tonelada de peso. ¿Por quién? Por mi pendiente. ¿Cuánto es la pendiente en ese ramo? 2. Entonces, ¿cuánto me queda a mí esto? $3,718. 3.718. ¿Qué unidades? Kilogramos. Kilogramos. Ahí estamos. Entonces, nos vamos a quedar aquí. Vamos a continuar entonces el lunes, calculando lo que son las motrices. Esto es algo que ustedes ya manejan muy bien, porque este es un tema del primer parcial. Entonces, en esto no me preocupo, porque sé que ustedes lo comprenden perfectamente. O no. Si tienen una debilidad hasta ahorita, por favor, que esté ahorita, que lo estamos calculando. No se queden con ella, por favor. Entonces nos quedamos aquí, jóvenes. Y tal vez me ayuda, Luis, por favor, con lo que...